Bienvenidos a una nueva clase de Anato Online, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Bien chicos, bueno, vamos a arrancar entonces con lo que es pulmones, ¿sí? Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Habíamos visto en el video anterior que la tráquea llegaba y se dividía en dos bronquios fuente, uno derecho para el pulmón derecho y uno izquierdo para el pulmón izquierdo. Características importantes: el derecho es más grueso, más corto y más oblicuo o vertical, ¿sí? Entonces, grueso, corto y más vertical o más oblicuo. En cambio, el izquierdo es más largo, más fino y más horizontal. Son características y detalles de cada uno de los bronquios. Ahora, ¿qué me interesa que sepan? Cada uno de los bronquios fuente, recuerden que estos se llaman bronquios fuente, cada uno de estos se divide en bronquios más chicos. Bien, ustedes tienen que saber que el pulmón derecho tiene dos cisuras. Las cisuras son unas líneas que dividen al pulmón en lóbulos. Este va a ser el lóbulo superior, este va a ser el lóbulo medio y este va a ser el lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo tiene una sola cisura que lo divide en lóbulo superior y en lóbulo inferior. Entonces, cada uno de los bronquios fuente se va a dividir en bronquios más chicos llamados bronquios lobares o lobulares, que van a ir hacia los lóbulos. Entonces el bronquio fuente derecho se va a tener que dividir en 3 bronquios lobares y el bronquio fuente izquierdo en 2 bronquios lobares. A su vez, tenemos que pensar lo siguiente. Vamos a irnos completamente de pulmón para pensar esto. El pulmón a veces nos lo imaginamos como un globo, pero no lo tenemos que pensar como un globo, lo tenemos que pensar como si fuera una esponja. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo a un globo le pongo una manguera que le tira agua, el globo va a empezar a crecer, pero va a crecer siempre de forma pareja. En cambio, si yo a una esponja le pego acá una manguera que le tira agua, la esponja se va a llenar mucho de agua en esta zona y va a tener menos agua en todas las zonas al lado. Bien, el pulmón es como una esponja, no es como un globo. Entonces tenemos que pensar que si yo tengo un solo bronquio que llega y le da oxígeno a una sola parte del pulmón, el resto queda sin mucha funcionalidad. Por eso lo que yo necesito es que el bronquio que llega se divida en muchos bronquios cada vez más chiquititos para que le dé oxígeno a cada una de las partecitas del pulmón y cada una de las partecitas del pulmón puedan cumplir su función. A eso se lo llama segmentación pulmonar. Y vamos a tener varios órganos que se segmentan. El pulmón, el hígado y el riñón sobre todo se los tienen que saber, ¿bien? Entonces, segmentación pulmonar, ¿qué es? Que los bronquios cada vez se hacen más chiquitos para llegar a cada una de las partes del pulmón. Entonces, entra el bronquio fuente y se divide en bronquios lobares. Pero ahora, cada uno de los bronquios lobares se va a dividir en bronquios más chicos que se llaman bronquios segmentarios, que son los que le van a dar origen a la segmentación.
Primero vamos a verlo acá simple. El lóbulo superior, en realidad el bronquio lobar superior, se va a dividir en 3 bronquios segmentarios. El medio en 2 y el inferior en 5. Y en el pulmón izquierdo, 4 cada uno. Bien, pero ¿qué pasa? De cada uno de estos bronquios segmentarios tenemos que saber el número y el nombre. Y eso es lo que nos vamos a aprender con una reglita mnemotécnica que van a ver que les va a solucionar todo. Vamos a borrar esto. La reglita mnemotécnica para acordarse la segmentación pulmonar, les juro que es mi mejor invento en la vida, es APA. En invierno se me antoja lemon pie. APA, en invierno se me antoja lemon pie. Así como lo escuchan. Es importante ponerle comas en APA y en invierno. ¿Por qué? Porque esto me va a describir la segmentación del lóbulo superior. Esto del lóbulo medio y esto del lóbulo inferior. Es importante que la regla mnemotécnica se acuerden que sirve para el pulmón derecho, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo es la segmentación del pulmón derecho. Yo tengo el pulmón derecho. Tengo acá una cisura y acá otra cisura. Dijimos que el bronquio lobar superior se dividía en 3 bronquios segmentarios, ¿no? En el bronquio segmentario número 1, en el número 2 y en el número 3. ¿Sí? Acuérdense entonces que acá arriba les dije que hay 3. Entonces, el 1 va a empezar con A, el 2 con P y el 3 con A, por eso APA. Apical, que significa arriba. Posterior, que significa atrás, o sea que de acá se ve poquito porque acá estoy en la cara anterior. Y anterior, que significa adelante. ¿Sí? Entonces, este sería el segmento 1 del pulmón, este el 2 y este el 3. Después tengo en invierno que me describe el lóbulo medio, que si se acuerdan yo les dije que en el lóbulo medio había solamente 2 bronquios segmentarios. Va a estar el bronquio segmentario 4 y el bronquio segmentario 5. I en invierno. Externo, interno. Entonces, hacia externo tendría el 4 y hacia interno tendría el 5. Y por último, se me antoja lemon pie, que describe la segmentación del lóbulo inferior, en el cual dijimos que había 5 bronquios segmentarios, ¿sí? Que van a ser el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Se me antoja lemon pie. Superior, medial, anterior, lateral y posterior. Bien, superior es arriba, medial es hacia interno, anterior es casi toda la cara anterior, lateral es hacia externo y el 10 es posterior, así que acá se ve poquito, pero se ve más en la cara posterior. Y ahí nos queda todo segmentado el pulmón derecho. Atención que no es igual el pulmón derecho al pulmón izquierdo. Con respecto al pulmón izquierdo, ¿sirve la reglita mnemotécnica? No, lo que sirve es saber el derecho, porque vamos a ver cuáles son las similitudes y cuáles las diferencias. Entonces, pulmón izquierdo. Tengo un lóbulo superior y un lóbulo inferior nada más. Bien. En el lóbulo superior tenía 4 bronquios.
pero tienen que saber que los nombres son 1 más 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 1 más 2? Porque llega un bronquio, pero después se subdivide en dos más chiquititos. Por eso 1 más 2, ¿sí? 1 más 2, ¿qué hago? Sumo el 1 con el 2. Entonces se llama ápico posterior. El 3 se va a llamar igual, anterior. Y el 4 y el 5, ojo porque cambian completamente. El 4 se llama lingular superior y el 5 se llama lingular inferior. Bien, ¿y cómo nos queda en el dibujito? 1 más 2, 3, 4 y 5. En el lóbulo inferior les dije que también hay 4 bronquios, ¿sí? El 6, el 7 más 8, el 9 y el 10. Y la lógica es la misma. El 6 se sigue llamando superior. 7 más 8 los sumo, anteromedial. El 9 se sigue llamando lateral. Y el 10 se sigue llamando posterior. Entonces, superior, anteromedial, lateral y posterior. Y ahí me queda segmentado el pulmón izquierdo. Fíjense qué genia es esa regla mnemotécnica que la amamos, porque te resume todo. Bien. Datos importantes. A todos estos y a todos estos se les puede agregar la palabra basal. Lo pueden leer como basal superior, basal medial, basal anterior, basal lateral, basal posterior o superobasal, ¿sí? Es lo mismo. Se le dice basal porque están en el lóbulo inferior y basal significa inferior. Entonces, a este, por ejemplo, también se lo puede llamar vaso apical, porque apical es lo mismo que superior y es del lóbulo inferior, ¿sí? Pero no se rebusquen mucho con eso. Y otra cosa, se los digo por un posible múltiple choice. Y otra cosa es que sepan que al 6, tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo, se lo llama también apical de Nelson. Es un nombre propio que tiene, que sépanselo también por si se los preguntan. Bien, y con esto terminamos lo que es segmentación pulmonar. ¿Qué más hay que saber de los pulmones además de la segmentación? ¿Cuál es la función del pulmón? Para saber la función del pulmón, vamos a hacer de vuelta el dibujito tan famoso. El corazón le mandaba a los tejidos sangre con oxígeno, ¿no? A través de arterias. Y los tejidos le devolvían esta sangre al corazón sin oxígeno a través de venas. Esto habíamos explicado que era el concepto de circulación mayor. Y que era el intercambio gaseoso que se daba en los tejidos y cómo la sangre volvía al corazón. Ahora, ¿qué pasa? Esta sangre que entra al corazón sin oxígeno va a ir a los pulmones para oxigenarse. ¿Por qué? Porque los pulmones adquieren oxígeno, ¿sí? Entonces agarran esta sangre sin oxígeno y la oxigenan. Y una vez que la oxigenan, la devuelven al corazón con oxígeno para que el ciclo vuelva a empezar. A esto que se da entre corazón y pulmón se lo llama circulación menor. ¿Y qué tienen que saber? Que este vaso que lleva sangre sin oxígeno hacia el pulmón es una arteria. Y atención acá, es la arteria pulmonar. Y es la única arteria del cuerpo que lleva sangre sin oxígeno, desde el corazón hacia el pulmón.
Una vez que el pulmón oxigena esta sangre, la devuelve con oxígeno y atención acá de vuelta, por venas pulmonares. También las únicas venas del cuerpo que llevan sangre con oxígeno. Entonces, la circulación menor es la única excepción en el cuerpo, ¿sí? Donde las venas corren con oxígeno y las arterias con sangre sin oxígeno. ¿Bien? Tienen que entender que en realidad, si a ustedes les preguntan en un examen por irrigación pulmonar, tienen que saber que el pulmón tiene dos irrigaciones. Y atentis con esto. Vamos a dejar de pensar en los pulmones y vamos a pensar en que, por ejemplo, yo soy panadera. Bien, supongamos que yo soy panadera. Y les digo, bueno, el dueño de la panadería, mi jefe, me trae todos los días harina y huevos para que yo amase fideos para vender. Bien. Entonces, viene el jefe, me trae harina y huevos para que yo amase fideos para vender. Bien. ¿Yo me estoy alimentando? No, porque yo no como esa harina y esos fideos. A otra persona o un supermercado o lo que sea me tiene que dar mis fideos para que yo coma. ¿Se entiende? O sea, yo estoy por un lado haciendo fideos porque es mi función, pero por otro lado necesito otros fideos para nutrirme. ¿Qué tiene que ver esto con los pulmones? Vamos a llevar esto al pulmón. El pulmón, por un lado, recibe a la arteria pulmonar que le trae sangre sin oxígeno y expulsa a la vena pulmonar con sangre con oxígeno. ¿Para qué? Para cumplir su función, que es oxigenar la sangre. Entonces, esta es la irrigación funcional. Pero después, el pulmón va a necesitar de una irrigación nutricia. Una irrigación que le traiga sangre con oxígeno para nutrirse él, ¿sí? Esta irrigación va a estar dada por la arteria bronquial, que es una arteria de la circulación mayor, que corre con sangre con oxígeno, que le trae oxígeno para que él se nutra y después sale la sangre usada por la vena bronquial. Entonces es súper importante que sepan diferenciar la irrigación pulmonar funcional de la irrigación pulmonar nutricia. Bueno, ahora, de pulmón entonces vimos cómo se segmenta, vimos cómo recibe la sangre para cumplir su función y cuál es su función, ¿sí? Ahora tienen que saber que al pulmón entonces, ya sea el derecho o el izquierdo, le está entrando una arteria, que es la arteria pulmonar. Le está también entrando un bronquio, que es el bronquio fuente. Y gracias a esta arteria que trae sangre sin oxígeno y a este bronquio fuente, está generando sangre con oxígeno que la saca a través de la vena pulmonar. ¿No? Este conjunto de tres cosas, arteria, bronquio y vena pulmonar, se llama pedículo pulmonar. Y vamos a ver varios pedículos. ¿Qué es un pedículo en un órgano? Es el conjunto de una arteria, una vena y un elemento funcional. En este caso, arteria pulmonar, vena pulmonar y el bronquio fuente, que sería el elemento funcional. Hay muchos entonces órganos que tienen pedículo y lo vamos a ir estudiando. ¿Bien? Ahora, el lugar del órgano por donde entra el pedículo se llama ilio. Entonces, ¿qué es el ilio pulmonar? Es el lugar del pulmón por donde está ingresando el pedículo. ¿Y qué es el pedículo? La arteria pulmonar, la vena pulmonar y el bronquio fuente. ¿Bien? Bueno, ahora con respecto a los ilios pulmonares, en los ilios están entrando distintas las cosas en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Derecho, izquierdo.
Supongamos que acá veo el ilio que está en la cara interna del pulmón. Y en el ilio derecho voy a ver que la vena está hacia inferior, que la arteria está en el medio y que el bronquio está hacia superior. En cambio, en el izquierdo la arteria está arriba, el bronquio está en el medio y la vena está abajo. ¿Esto es un detalle? Es un detalle, pero lo toman, ¿sí? Les dicen, por ejemplo, en el pedículo pulmonar izquierdo, ¿con qué se relaciona la arteria hacia inferior? Bueno, con el bronquio. Una forma de aprenderse esto es una reglita mnemotécnica que es así, ¿sí? Ustedes tienen que agarrar su mano derecha, ¿sí? En este momento, hagas lo que hagas que estés haciendo, agarra tu mano derecha y ponela al costadito de tu cuerpo apuntando con el dedo para arriba. Y decí, voy a Berisso, mientras subís el dedo. Decilo, ¿eh? Yo digo Berisso porque soy de La Plata, pero puede ser voy a Barcelona, voy a Bariloche, voy a Brasil. Voy a Berisso. Y ahora cruza el dedo para el lado izquierdo y ponelo para abajo y decí a Berisso voy. ¿Sí? Esa es la reglita mnemotécnica. Entonces, con la mano, hacelo, ¿eh? Voy a Berisso voy. Vena, arteria, bronquio, vena. ¿Sí? Esto lo toman un montón. Bien, chicos. Y por último nos queda entender cómo respiramos. ¿Respiramos porque el pulmón es un capo y se expande para que respiremos? La respuesta es no. En realidad el pulmón tiende a colapsar. ¿Qué significa eso? Que si yo veo una persona, el pulmón tiende a hacerse chiquito y largar el aire. ¿Por qué respiro? Porque el pulmón está envuelto de una de las serosas del cuerpo. Hay 3 serosas en todo el cuerpo, que son las 3 P. La pleura, que es la serosa que recubre el pulmón, el pericardio, que es la serosa que recubre al corazón, y el peritoneo, que es la serosa que recubre los órganos abdominales. Vamos a hablar de la pleura acá. Entonces, la pleura es una membrana serosa que envuelve al pulmón y está formada por 2 hojas, por la pleura parietal y por la pleura visceral. La pleura visceral es la que está pegadita al pulmón y la pleura parietal es la que se pega a las paredes. ¿Bien? Entonces, entre medio de ellas hay un líquido que se llama líquido pleural. ¿Qué hace esto? Como la pleura parietal está pegada a las paredes, cuando la pared del tórax se expande también la pleura. Esto hace que tire de la pleura visceral, esto hace que tiren del pulmón y esto hace que el pulmón se expanda. ¿Sí? Entonces, ¿gracias a qué respiramos? Gracias a los músculos que expanden la pared torácica. Y vamos a tener músculos de la respiración principales, que en realidad es uno solo y es el diafragma, y accesorios, que son todos los demás, intercostales, subclavios, pectoral mayor, pectoral menor, músculos abdominales. ¿Para qué sirven los accesorios? Para las respiraciones forzadas. Si nosotros pensamos, nosotros estamos todo el tiempo respirando, pero por momentos queremos hacer respiraciones forzadas, ya sea porque nos agitamos o porque lo que sea, y respiramos fuerte. Y fíjense que si respiras fuerte, se te levantan los hombros, por ejemplo. Eso es porque están actuando los músculos accesorios. Bien, pero entonces, para no irme de tema, si nosotros vemos qué pasa, vamos a hacer un dibujito y otro dibujito para entender cómo es el ciclo respiratorio. El diafragma es un músculo que tiene forma de cúpula
ahí está relajado. Los pulmones están contraídos porque dijimos que tienden a colapsar. Y las pleuras están adheridas a las paredes, incluyendo una adhesión al diafragma. Cuando el diafragma desciende, ven, se va para abajo, desciende, tira de la pleura, lo que hace que tire del pulmón, lo que hace que el pulmón se expanda y así inhalemos. Bien, y cuando se relaja, o sea, cuando sube y exhalamos. Bien, entonces por eso el diafragma es el principal músculo de la respiración y ahora en la próxima clase vamos a ver cómo está formado el diafragma.